Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad. Luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, qué bendición, qué felicidad poder estar nuevamente como cada sábado con todos ustedes en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y todos los colaboradores, todo el staff, toda la producción que hace posible este programa. Este programa no es posible sin el acompañamiento de cada uno de esos profesionales que día a día sacan de su tiempo. ¿Sabía que lo valioso que puede dar una persona hacia ti es el tiempo? Y yo vivo agradecida por eso, porque el tiempo que dedican aquí en este programa para educar, para informar, para saber las buenas nuevas que está pasando, por ejemplo, en el ámbito laboral, qué están ofreciendo las universidades de Miami. De eso se trata la vida. Saborear, celebrar lo que está pasando con nuestras familias, con los líderes comunitarios, con las madres, los padres, los profesionales y los seguidores de esta misión. Tengo que contarle aquí mismo en la introducción que hoy me paró una mamá en la calle y yo le digo, abotónale los zapatos a tu hijo, y ella me mira y me dice, claro que sí, Raquel Quesada. Y yo la miro así y de repente me dice, ¿cómo está su hijo Choán? Y me dice, yo la sigo y me encanta la labor que está haciendo. Gracias por acompañarnos. Mi hijo tiene autismo y de eso es que mi corazón se llena de mucha satisfacción. El saber que estamos aportando a un mundo mejor. Saber que estamos mandándole ese mensaje a muchas madres que no están solas, que estamos caminando con ella cada día. Nos ponemos en los zapatos, nos transformamos, tenemos miedo, seguimos adelante, lloramos, reímos, nos levantamos y de eso se trata. Elevar las voces para encender esa luz donde muchas veces hay oscuridad, donde muchas veces hay soledad, donde muchas veces muchas familias no pueden salir a buscar recursos porque no tienen las vías necesarias para llegar allá. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada es una plataforma, no es solamente un programa y ya, es crear conciencia, es un puente de oportunidades, es un hogar donde reunimos muchísimos colaboradores de toda parte del mundo. Es eso, somos una familia que da ese abrazo, que da aliento, que representa a la humanidad en acción, sí, porque accionamos. Esto no se queda aquí simplemente en el hablar. Cada uno de los líderes, de los profesionales que viene a este programa, cuando cerramos las pantallas, vamos a accionar a nuestra comunidad. Así que con valentía y con mucha lucha, decimos sí se puede, representando la fuerza que une a esa comunidad que muchas veces está invisible. Gracias por ser parte de nosotros. Gracias por continuar caminando con nosotros. Gracias por unirte a esta misión y gracias por seguir adelante con una visión que al final lo que queremos es eso, amplificar y celebrar la diversidad. Agradecer siempre a las plataformas digitales, a los medios de comunicación que cada día dan voces a este
programa, que cada día amplifican a través de su medio de comunicación. Discapacidad TV, con orgullo y con mucho amor, agradecimiento siempre. Mi amigo, mi hermano Claudio Capelli, ahí está siempre en los controles, siempre atento en la producción, siempre atento a poder brindarle lo mejor de sí. 24 horas de programación, 24 horas de dar precisamente ese abrazo a todos ustedes en cada transmisión que hace esta plataforma, este canal. Y por supuesto nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Siempre iniciamos con una cita precisamente que transforma. Y esta inicia así: transformar vidas no es solo brindar ayuda, es abrir puertas a través de la educación, fortalecer la inclusión y formar líderes capaces de cambiar sus comunidades. Me gusta siempre escuchar cuando dicen, es que no quiero que me des el pez, es que quiero que me enseñe a pescar. Y es lo que yo trato también, y todos los líderes que vienen y profesionales que vienen a este programa, tratamos de eso. Yo te voy a enseñar a cómo educarte para que puedas abogar por tu hijo. Yo te voy a enseñar de cómo buscar recursos. Yo no puedo hacerlo siempre por ti. Sí, a lo primero te puedo hacer el acompañamiento, pero mi interés es que cuando yo no esté, tú también te transformes para que puedas transformar la vida de tus hijos, para que tú puedas también en el mañana brindar esa ayuda o ese recurso o esa transformación a madres que van a recibir el diagnóstico. Entonces, a través de la educación, fortalecemos la inclusión, formamos líderes capaces también de seguir cambiando el mundo con nosotros, porque este trabajo no se puede hacer sola, este trabajo no se puede hacer solo. Claudio quizás tiene un canal de televisión, pero si no tiene a Rosana, si no me tiene a mí, si no tiene a varias personas que estamos comprometidos con esta misión, con esta acción, y accionamos a través de hacer estos programas, no podemos construir y hacer un mundo mejor. Así que vamos a transformar vida, vamos a hacerle ese acompañamiento y juntos vamos a cambiar comunidades. Señor, el programa de hoy promete. La licenciada Rosana Concuera Wilson estará con nosotros hablando precisamente de lo que ella está construyendo, ese puente en el área laboral en las universidades de Miami. Estará con nosotros también la City Consul at Large, Celina Reyes, quien también va a hablar de su misión y de lo que más adelante estará haciendo en nuestra comunidad. Estará también Taina Maturrín, una líder comunitaria de la discapacidad desde la ciudad de Hebron, en el área de la comunidad haitiana. Así que todo esto y mucho más estaremos pues trabajando para usted. Pero no se muevan, porque después de la pausa venimos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y con muchos colaboradores. Como hablaba al inicio, este programa no se hace solo, se habla de líderes que transforman un mundo mejor. ¿Y qué más una mamá? Una mamá también que camina todos los días en los zapatos de una madre que tiene un hijo con discapacidad, con autismo.
una madre que sabe lo que es la lucha constante, pero una madre que entiende que su hijo ya es un adulto y que necesita también cruzar ese puente y accionar en el ámbito laboral. Y es por eso que tenemos con nosotros a la licenciada Rosana Corcuera Wilson, quien va a hablar precisamente de ese puente que ella está construyendo a favor de los demás en el ámbito laboral en las universidades de Miami. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Gracias siempre por estar con nosotros y que junto a la licenciada también Celina vamos a estar celebrándote como mujer grandiosa aquí en la ciudad de Boston. Gracias, muy buenos días Raquel, yo siempre feliz de participar en tu programa, me siento bendecida cada vez que me convocas y sobre todo ahora porque vengo trayendo como siempre buenas nuevas para todas nuestras familias, nuestros chicos y oportunidades, sobre todo que eso es lo que más nosotros los padres ansiamos para ellos, así que feliz de estar aquí. Lo único que públicamente tengo que decir, estoy enojada contigo porque cómo es posible que usted viene de Miami y simplemente va a durar un día aquí, eso no es posible. Tú sabes que yo iba precisamente los 3 días. Lamentablemente, con lo que pasó con Spirit, me devolvieron los pasajes muy tarde y cuando me enteré de esto, pues tuve que salir a buscar corriendo pasajes y estaba todo agotado. Yo creo que todo el mundo va para allá a tu evento, ¿sabes? Un trabajo maravilloso que siempre está constante haciendo. Ahí veo que está haciendo charla con madres, reuniones, pero ahora tiene algo nuevo que era algo que ya lo habíamos hablado, pero algo ya más concreto de presentar este proyecto para las personas con discapacidad en el área laboral. Hablan un poquito de eso. Primero que nada, para que todos sepan, con más de 50 años ya en el ámbito universitario. Está no solamente en el Perú, sino también en Paraguay y también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya tiene una trayectoria de 20 años. ¿Por qué digo esto? Porque no es una universidad nueva, es alguien de que hemos venido trabajando desde hace muchos años, nos ha abierto las puertas específicamente a nosotros, de Brian Sarr Foundation, donde hemos hecho muchos eventos. Entonces conozco muy bien la universidad y cuando me presentaron este proyecto tan bonito, que es un diplomado en habilidades de empleo, tecnología y negocios para nuestros chicos, pues la verdad me dio una gran alegría porque es algo pensado específicamente en ellos, en esta primera etapa en la que han empezado. ¿Por qué? Primero que nada son unos módulos, son 4 módulos de 3 meses cada uno. Te tengo que decir que hace menos de 2 semanas, en el primer módulo se graduaron ya los primeros 7 muchachos, ya tienen 2 de ellos trabajo, y apenas van en el primer módulo y esto ha sido enriquecedor, ha sido muy satisfactorio como mamá para mí y por supuesto imagínate si yo estoy así, ¿cómo estarán estas madres, no? Ha sido realmente... Cuéntanos cómo va a ser así mismo dividido el módulo, que va a estar aprendiendo, si se le va a hacer el acompañamiento con las madres, de qué se van a graduar luego, qué tiempo va a durar el proceso, si es algo que es gratuito. Tengo tantas preguntas para ti que hacerte. Bueno, hemos trabajado para que el Vocation Rehabilitation, que es el VR, como se le conoce sus siglas, lo pueda pagar. También estamos viendo de que esto sea algo corto, va a ser un diplomado. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros chicos no terminan el high school con el GD o un programa, un diploma regular como los demás. Muchos de ellos terminan con el que es de Special Needs. Entonces también viene algo para eso. No te me adelantes ahí para enfocarnos aquí primero. Este diplomado va a durar 1 año. Son 4 módulos, como dije al principio, de 3 meses cada uno. Ya terminamos el primero. Todavía pueden inscribirse para volver a empezar un segundo grupo, nuevamente el primer módulo. El segundo se va a trabajar habilidades para todo lo que es el trabajo y el desempeño personal. Tú sabes que es muy importante la parte donde nuestros chicos toman esa característica del impulso y que se sientan seguros de que pueden obtener ese trabajo. Los primeros meses sobre todo es el autoestima. Sin eso es imposible que ellos se sientan tranquilos de que pueden cruzar esa puerta. Yo siempre me acuerdo a Temple Grandin cuando decía,
cada oportunidad es una puerta que se abre, hay que abrir esa puerta y ellos tienen a veces ese temor y nosotros los padres también de abrir esa puerta. Entonces eso es lo que les da la universidad. Los padres, muchos se quedan, no durante la clase, se quedan afuera de la clase. ¿Por qué? Porque es importante que ellos también se sientan que sí lo van a poder lograr, pero bueno, también están tranquilos de que sus papás están ahí en la sala, aunque ellos después se desconectan, los papás también. Y es un buen momento porque las madres nos conectamos que nos hace falta. En el tercer módulo van a ver la introducción a la tecnología AI que ahora está en furor, por supuesto, y que lo ven cotidianamente nuestros chicos. A veces pensamos que ellos porque tienen una discapacidad no pueden lograr accesarla. Estamos totalmente equivocados. Y bueno, por último, y el cuarto semestre, por decirlo, vamos a hablar todo lo que es negocios y la creatividad, pero en la vida diaria, porque solamente haciendo que ellos puedan saber cómo pueden hacerlo rutinariamente, es como van a poder ver un empleo rutinario. No solamente van a verlo algo temporal, muchos de ellos a veces hacen cositas temporales y eso también a veces influye a favor o en contra, ¿no? Y sobre todo, mira, la innovación educativa con este sentido humano que le está dando la universidad. ¿Y por qué digo esto específicamente? Porque al principio, por ejemplo, hubieron muchas cosas que las mamás me decían que quisieran adaptar. Claro, con un temor, imagínate, ¿no? En la universidad. Dije, no, espérate. Sabía, déjame llegar a ese punto porque incluso se lo comenté a alguien. Cuando uno mismo hace evento y uno dice es en la universidad, hay como una barrera, hay como un temor, hay como algo que la palabra universidad a las personas que no han llegado a ese nivel como que le da un miedo, como que le da un stop. Y mira como inmediatamente los padres piensan que porque ese programa se está dando desde la universidad, ya piensan que nuestros hijos el programa no va a ser adaptado para nuestros hijos. Y ahí voy. Muchas veces existe ese temor y por supuesto que aquí también lo existía. Se ha despejado poco a poco esos temores porque cualquier solicitud que un padre hace se escucha, ¿no? Y se toma en cuenta y en valor. Por supuesto que si es algo que se puede hacer para mejorar un grupo, ¿no? Y para que su hijo esté más confortable y pueda aprender mejor, se va a tomar en cuenta y si se puede aplicar con todo el gusto del mundo, ¿no? Cada uno va a ir a su propio ritmo, que es lo importante. Y yo creo que sobre todo, mira, hay que destacar la oportunidad que nos da. Y algo bueno es que ya, si Dios quiere, muy pronto vamos a dar la buena noticia. Esto es extraoficial aquí en tu programa, de que la universidad, vamos a poder muy pronto, pues a los muchachos que no se han graduado con ese diploma regular, se puedan graduar en la universidad con su GED para que puedan continuar estudios superiores, los que puedan hacerlo y califiquen, claro. Así que esa es una buena oportunidad también para estos chicos, ¿no? Que es lo más importante. Yo me acuerdo cuando tú me llamaste, ya hace mucho tiempo, y me dijiste, Raquel, me contactaron de la universidad, estamos por hacer esto, y estamos en hablar, y qué sé yo qué, y mira ahora cómo esto se está haciendo realidad. Para mí me llena de emoción, porque veo en ti otra vez esa pasión. ¿Te acuerdas por todos los procesos que ha pasado, que también te he hecho el acompañamiento? Pero cómo Dios pone en tus manos ahora nuevamente un proyecto tan importante y cómo lo veo en tu cara de la felicidad, porque eso hace tu corazón feliz. De verdad que estoy feliz por ti y celebro por ti y contigo. Y yo sé que tú vas a impactar muchas madres, muchos padres y también a personas que necesitan ese puente, necesitan esa oportunidad, necesitan ese escalón para ellos quizás más adelante subir más solo. Bueno, querida, yo solamente voy a terminar diciéndote de que a mí me encantaría que este programa estuviera en Boston, en cambiando la vida de tantas personas como tú las cambias, de personas con discapacidad allá en Boston. Y me encantaría
presentarte con la universidad para que les presentes algo a ellos, que ellos puedan decir, sí, Raquel, también contigo vamos a hacerlo por allá, porque de verdad que lo estoy viendo, quizás no es para todos, hay que entender esto y hay que ser objetivos como madres, ¿no? No van a entrar todos nuestros chicos. No, pero es como yo le decía a los padres, o sea, tú no puedes exigir, por ejemplo, que Choan, tú me digas a mí, en un futuro, Choan va a ir para la NASA o va a ser un astronauta, o sea, yo tengo que estar el real y sé para lo que mi hijo puede dar o no. O sea, hay reuniones que me invitan y yo le digo, no, Choan no tiene el desarrollo para entender lo que ustedes van a explicar. Entonces hay que estar claro como padre y como madre de que tu hijo es capaz, y si usted entiende que él puede ir a estos programas y sacarle beneficio, pues aproveche. Mira, me quedo con esto que me dicen en la universidad, y que es que ellos creen en una educación que transforma vidas. Y eso es lo más lindo que me han dicho, y el eslogan que está en todo este programa, porque en verdad ellos creo que no se imaginan hasta que termine todo este primer año, todas las vidas que están transformando y cambiando, y lo vamos a poder ver tú y yo y todos esos padres que van a estar sumamente felices de ver a sus hijos teniendo un empleo. Es tan simple como eso, poder decir que nuestros chicos puedan tener un empleo, que mañana cuando tú y yo no estemos, nuestros hijos puedan ser económicamente independientes, tener un empleo que los respalde. Yo creo que, vaya, Raquel, ¿qué más podríamos pedir, verdad? Es válido, yo sé que sí, que es válido, y que pensando en lo que tú estás hablando y pensando en tu trayectoria también, creo que era necesario que este tiempo llegara ahora, porque ya eres graduada de la universidad en diferentes áreas, está pensando hacer otras cosas, pero quizá Dios quería esta preparación, quizá Dios quería que te moviera de lugar. Y son tantas cosas que a veces uno como papá también y como líder pasa y dice, wow, ¿por qué me pasan tantas cosas? Pero era porque Dios tenía los planes más maravillosos para ti. ¿Cómo las familias se pueden contactar contigo para más información? Si hay una familia, quizás Celine tiene alguien en Miami que necesite esta información. Mire, escuché una mamá que va a dar unos programas en la universidad, llámala. Me ha pasado. Hay madres que me contactan de aquí de Boston porque alguien en otra ciudad le comentó acerca de mí. Entonces, ¿cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo podemos saber de más de estos programas? Es muy fácil. Mira, pueden entrar a San Ignacio University en Instagram, que es lo más rápido y fácil, sino a mi nombre, Roxana Corcuera Wilson, me encuentran en Instagram, o la Fundación Brian Sarr Foundation, que vamos a estar compartiendo todo esto. Y desde ya te digo que en la universidad, el 1 de agosto, en la mañana, vamos a tener una hermosa conferencia con la doctora Ángela Sánchez, que me encantaría también que vinieras, que conozcas a los de la universidad, Ángela, que te la lleves también para Boston más adelante. Es divina y yo sé que va a ser un boom contigo y tu programa. Excelente. Rosana, ¿cómo podemos encontrarte también en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar con esa rubia bella de Miami? Roxana Corcuera, como siempre, en Facebook, Instagram, TikTok y en todas partes. Excelente, muchísimas gracias, que sé que tiene que ir ahora a una reunión porque ella hasta los sábados, señores, es trabajando, no para. Así que muchísimas gracias, feliz resto del fin de semana, te quiero mucho y estoy loca que llegue el 27 de junio, donde estaremos celebrándote, todas las mujeres estaremos celebrándonos, los grandiosas que somos, y de verdad que es una honra y un honor tenerte aquí nuevamente en la ciudad de Lawrence. Gracias, mi amor. Besos, señores. Vamos a seguir con nuestra programación. Vamos ahora a las noticias. Ay. ¿Qué está pasando por ahí, por el mundo? Vamos a destacar las noticias más importantes en el área de la accesibilidad. Me encanta como Claudio ahí tiene ya ese banner de Disability Breaking News. Para que ustedes vean que nosotros estamos a la vanguardia. La ONU, la accesibilidad no es un gasto, es una inversión para la sociedad. Un nuevo informe de las Naciones Unidas destacó esta semana que la infraestructura accesible para personas con discapacidad genera beneficios económicos y sociales para toda la comunidad. El estudio revela
que diseñar edificios accesibles desde el inicio aumenta los costos en apenas 1%, mientras que adaptar estructura posteriormente puede costar 5 veces más. ¿Tiene sentido? Sí, porque si usted tiene que arreglarlo después que lo hizo, hay más gastos. La ONU también señaló que millones de personas continúan viviendo en instituciones por falta de vivienda y transporte accesible. Reafirma que la inclusión comienza con el acceso. Realmente, miren cómo esto pues deja que muchas personas no vivan en sus hogares porque no hay accesibilidad. Inversión histórica en accesibilidad judicial en España. En España, la Generalitat Valenciana anunció una inversión superior a los 350.000 euros para modernizar y hacer más accesible una sede judicial en Elda. Entre las mejoras se incluyen señalización en braille, sistemas auditivos para personas sordas, rampas y accesibles y espacios adaptados para usuarios con movilidad reducida. Autoridades señalaron que el objetivo es garantizar una justicia más inclusiva para todos los ciudadanos de España. Personas con discapacidad exigen participación política accesible. Más de 160 personas con discapacidad intelectual participaron esta semana en Andalucía, España, en un encuentro electoral accesible con representantes políticos. Durante la actividad solicitaron mayor inclusión en el tema de empleo, educación, accesibilidad y participación democrática. Organizaciones defensoras destacaron que la democracia no puede ser verdaderamente inclusiva mientras existen barreras que las personas con discapacidad comprendan y participen plenamente en los procesos electorales. Sí, porque muchas personas no van a votar porque no tienen accesibilidad. Entonces, es muy importante que ellos también ejerzan su voto, pero que se rompan con las barreras. En el área de la tecnología e inclusión, Museo crea experiencias adaptadas para personas con discapacidad visual. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España lanzó esta semana un programa especial de talleres inclusivos para personas con discapacidad visual. Entre las actividades destacaron experiencias sensoriales, talleres científicos adaptados y visitas guiadas accesibles. La iniciativa busca demostrar la ciencia, la tecnología y la cultura deben de estar disponibles para todos, sin importar sus capacidades físicas o sensoriales. Y ya con esta terminamos. Las organizaciones internacionales celebran 20 años de Convención de la ONU sobre Discapacidad. ¡Wow! 20 años. Diversas organizaciones internacionales celebran este año el 20º aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, considerada uno de los tratos de derechos humanos más importantes en el siglo XXI. Líderes mundiales y organizaciones de discapacidad aprovecharon esta semana para recordar que aún existen grandes retos en inclusión, empleo, educación y accesibilidad, pero que también el avance se ha alcanzado gracias a destacar una lucha y defensa de los derechos. Y hasta aquí las noticias que cambian el mundo. Vamos ahora a una pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor
y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada, y como yo no soy la única que cambia el mundo, porque aquí traemos líderes, invitados, profesionales, mujeres que han decidido aportar un granito en diferentes áreas. Ahí estaba conversando con una educadora y me dijo, ay, la maestra Oceliné, la instructora, me llamó que tenemos que ir para la Casa del Estado. Y yo, déjame hablar con ella porque me le está robando un sábado a mi estudiante, porque compartimos educadoras que se están especializando en el área de la educación especial. Miren cómo el liderazgo va en un círculo, porque de eso se trata la vida, colaborar, trabajar en coinonía para fortalecer la comunidad. Y es por eso que me place tener conmigo hoy a la City Consul at Large, Celina Reyes, quien ella tiene una trayectoria, señores, que yo prefiero que sea ella que me hable. ¿Cuándo inició este despertar? Quizás siendo joven, ¿cuál fue su legado? ¿A quién fue que vio siendo un líder? Ella dijo, no, yo tengo que también participar en el liderazgo de mi comunidad. Gracias por estar con nosotros, de verdad me llena de honor y de orgullo que estés aquí, porque también está corriendo, señores, para representante. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Muy buenos días, definitivamente que un verdadero placer estar aquí compartiendo lo que son nuestra trayectoria a través de Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Así que muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuándo inicia Celina? Celina un día se despertó y dijo, yo quiero cambiar el mundo también, yo quiero hacer un impacto en mi comunidad. ¿Cuándo inicia este despertar y este querer aportar, como digo yo, un granito para que el mundo se pueda construir mejor? Wow, cuando hablamos de lo que es ese inicio, ¿verdad? Siempre tengo que mencionar a mi abuelo, porque me crié con mi abuelo, que era un sindicalista, siempre abogando por la comunidad, por nuestra gente. Entonces ya ese era un sentir que traía conmigo. Empecé mi negocio en educación temprana familiar en el 2005, que es proveer cuidado desde un entorno preparado, desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Y hace 20 años que corro lo que es mi negocio en educación temprana familiar. Cuento con el apoyo de 3 asistentes que hacen que pueda ser parte de muchísimas otras actividades. Cuando hablábamos de compartir educadores, ¿verdad? La he representado como presidenta sindical en nuestra unión SIU Local 509 desde el 2014. Hicimos una transición para compartir el liderazgo con otra persona que nos representó. Luego regresé de nuevo y lo sigo representando como su presidenta sindical en nuestra unión. Entonces, cuando te hablaban de ese sábado, ¿verdad? Tenemos la oportunidad. Yo dije, déjame preguntar a ver si es verdad. Cuando hablamos de ese maravilloso sábado, estamos hablando que tenemos la oportunidad de expresarle a la gobernadora cuáles son nuestras necesidades y nuestro... Y tú sabes cómo soy yo, como yo trabajo allá, yo digo, la gobernadora no trabaja los sábados, ¿cómo así? Entonces, eso es para que vea el poder de la unidad. Estamos unidos, estamos empoderados, entonces podemos contar con algunas flexibilidades para que nuestras membresías, ya que trabajamos de lunes a viernes, en horario, ¿verdad?, diferente, no se nos hace posible, ¿verdad?, poder llegar todas simultáneamente a la Casa del Estado, porque nuestro horario es proveer cuidado infantil en el entorno que los padres están trabajando. Entonces, por eso un sábado. Así que perdóname ese sábado. Mira que, no, ya yo le dije, ustedes tienen que presentar su proyecto primero para que entonces ese sábado ustedes puedan ir, sí, porque así. Mira, qué lindo ver cómo la trayectoria, la experiencia, relacionándote, empoderando, educando, transformando,
diciendo los recursos, donde hay, te ha ayudado a crear esa plataforma para luego tú querer ser City Council. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué hay que hacer más en nuestra comunidad? Y ahora que está corriendo o quiere correr para representante, ¿cómo va a marcar la diferencia en tu vida? Ese salto que quiere hacer o que vas a hacer con Dios delante, ¿cómo ha building ya tú la plataforma para decir, bueno, ahora voy a correr a representante porque creo que desde ahí puedo hacer más? Gracias, Raquel. Bueno, como te mencioné, ya tengo 20 años trabajando y luchando por los derechos, no tanto de los educadores de cuidado infantil familiar, sino también de nuestras familias. A través del Consejo, tengo la oportunidad de ser elegida ya por 4 términos, en funcionamiento 6 años y medio. ¿Qué nos trae esa oportunidad? Tenemos reuniones mensuales donde podemos escuchar las necesidades de nuestra gente. Adicional a eso, yo tengo mi famoso Cafecito Friday, que es donde las personas nos reunimos, nos tomamos un café y discutimos cuáles son esas propuestas que ellos quieren ver moverse, ¿verdad? A través de los años, una de las propuestas que ha resonado entre nuestra gente es el alto costo de la renta, la falta de un seguro médico, la falta de un plan de retiro. Y aunque mantengo una comunicación muy cercana con lo que son nuestros constituyentes y nuestros residentes en la ciudad, también entendemos que a través del gobierno local no podemos hacer cambios ni revisar las leyes. Entonces, esas son unas de las razones por las cuales me postulo como candidata para la representación estatal representando el Distrito 16. Y me encanta de ti porque he visto muchos líderes que de la nada salen a correr y yo pregunto, pero ¿quién es esta persona? Primera vez que lo veo, no tiene una trayectoria, no tiene una relación, no tiene una conexión, no ha hecho plataforma y es muy importante el trabajo que tú estás haciendo porque desde mucho antes ha estado conectando, ha entendido la necesidad porque tú también has hecho como yo, empezar desde cero y tú misma has seguido adelante, lo que también el legado le está dejando a tus hijas. Y qué lindo ver cómo ahora tú quieres llegar a otro nivel y desde allá, porque yo siempre he dicho, para tomar decisiones y para hacer cambios hay que estar en la mesa. Desde allá yo sé que también tú vas a seguir haciendo la representación digna de los latinos en la ciudad de Lawrence. ¿Qué falta? ¿Qué quiere las personas? ¿Cómo pueden apoyarte? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿O cómo podemos conectar contigo para darte apoyo en esa área? Wow, ya nosotros arrancamos, nosotros ya somos candidatos oficialmente, ya entregamos nuestra firma, estamos tocando puertas, estamos haciendo llamadas, estamos poniendo letreros en las casas que nos dan la oportunidad de colocarlo. Y bueno, estamos haciendo el trabajo de llegar a nuestros votantes, ¿verdad? Para pedirles lo que es un voto de confianza, de seguir moviéndonos hacia adelante. Cuando hablamos de correr esta carrera durante estos 20 años, hemos ido frecuentemente a la Casa del Estado para abogar y testificar por las dificultades o temas que a nosotros nos benefician como ciudadanos. Entonces creo que es sumamente importante cuando podemos tener esa voz, que no es una voz que nace de la nada, sino que igual que usted, yo soy una persona trabajadora que se levanta día con día, que tiene retos y que lucha día con día por tener mejores oportunidades. Entonces yo entiendo su sentir, yo entiendo su lucha, yo entiendo lo que es tener un seguro médico costoso y que no cubre todo lo que nosotros esperamos. Entiendo como trabajadora de cuidado familiar infantil qué es no tener un plan de retiro. Trabajar, nuestro campo de Family Child Care tiene diferentes generaciones, así que todavía no podemos llegar al retiro, aunque tenemos educadores que han trabajado por más de 50 años porque no lo tenemos. Entonces, entiendo ese sentir y esa es la voz que yo quiero traer a la Casa del Estado. Y esas serán las áreas en las que tú te vas a enfocar a beneficio de la ciudad de Lawrence. Y Methuen. Creo que es sumamente importante cuando podemos traer diferentes oportunidades, cómo podemos seguir reforzando lo que son nuestros pequeños empresarios,
pero al mismo tiempo, ¿cuándo podemos tener una revisión? ¿Cómo podemos estabilizar el alto costo de la renta, seguro médico, mantener nuestra seguridad, mantener nuestro entorno bello y hermoso, que nuestras aceras y carreteras se mantengan en la vanguardia, pero al mismo tiempo, cómo crear esas oportunidades como empresarios, ya que estemos establecidos, pero también aquellas personas que están iniciando en el campo de cualquier emprendimiento que a veces no tienen las mismas oportunidades. Y yo sé que desde ya, no hay que decirlo, tú vas a seguir abogando a favor de las personas con discapacidad, de los niños, desde la educación, porque eso es lo que hacen las educadoras, las proveedoras desde su hogar. También aceptan niños que tienen algún tipo de condiciones, darles su apoyo, darles su entrenamiento, su empatía, su amor, porque muchas veces estos niños pasan más tiempo con las educadoras. Yo sé que desde ya están haciendo una labor maravillosa. Honrarte también, junio 27, eres elegida a ser reconocida por ser una mujer grandiosa, por los aportes que está haciendo a nuestra comunidad, y que sé que ahora te compromete más para seguir abogando y trabajando a un mejor mundo. Gracias por el trabajo que hace, gracias porque desde la pasión y el amor hemos visto cómo tú, con lluvia, con sol, en todas las áreas, siempre está presente. En un día te vi ahí con un vestido blanco, y yo no, pero esta mujer se mete en toa, porque estaba representando el feminicidio aquí en la ciudad de Loren. Hay algunos hombres que han matado a su mujer, y ella estaba también caminando para un mejor mundo, a favor de que no haya más feminicidio en la mujer. Y entonces me gusta eso, porque no solamente tú apoyas una causa, sino varias causas, y de eso se trata, trabajar como un cónsul en la ciudad y ahora como representante. Agradecerte. Y cuando lo mencionaste, quería destacar que desde que inicié en el consejo, he velado para que cada renovación de nuestro parque tengan los equipos necesarios para nuestros niños con necesidades especiales. Excelente. Esas fueron unas de mis grandes iniciativas cuando empecé en el 2019. Y yo sé que va a seguir haciéndolo, yo sé que va a seguir trabajando incansable, porque de verdad que sí, que estamos muy orgullosas de ti. Y como dije, estará celebrando con nosotros en la conferencia Mujer Grandiosa, junio 27. Celina, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo también tienes un programa? ¿Cómo podemos escucharlo y dónde? Bueno, soy parte de lo que es Entre Amigos LC, que tenemos un programa radial. También tenemos Entre Amigos Non-Profit, que es una academia para proveer y desarrollar nuevos educadores en el área de la educación temprana o asistente. Me pueden encontrar como Celina Reyes por State Rap en las redes sociales, o celinareyes.com en lo que es nuestra página web. Y bueno, cuando hablamos de nuestro programa radial en Entre Amigos LLC, que también lo pasamos por las redes sociales, y nada, sumamente agradecida. ¿Cuáles días están en vivo? Nosotros estamos en vivo los martes a las 3 de la tarde y transmitimos por la radio los miércoles. ¿Cuál es el dial? A lo que están escuchando, ¿qué dial escuchan? Esa te la voy a ver, ¿no? Raquel. Okay. No, es en el otro sistema, pero como ahora lo cambiaron para HD, me quedo antes. Pero ahí la 1:10, buscan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ella está en todo. Ahí pueden conectarse y ver también sus redes sociales y la presentación de su programa. Celina, de verdad, agradecerte, gracias por ser una mujer emprendedora, resiliente, esforzada, que te preocupa por tu comunidad. Gracias por conectar con nosotros, y enhorabuena, desearte victoria. Y si no es así, yo tengo fe que tú vas a seguir trabajando por tu comunidad. Sí, porque hay muchos líderes que corren, ¿y por qué no ganan? No, ya yo no voy a seguir ayudando a mi comunidad. No, ella lo está haciendo antes y lo va a seguir haciendo después. Así es, muchísimas gracias por la oportunidad. Me siento honrada de ser parte de lo que es. Yo me quito el sombrero ante ti, porque definitivamente que coordinar este evento eso es fuera de base. 3 días corridos. Maravilloso. Así que eso lo hacemos mujeres locas como tú y como yo, pero creyendo siempre a Dios. Muchísimas gracias, y gracias Muchísimas gracias por la oportunidad. Bendiciones. Señores, gracias. Vamos inmediatamente a una pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada.
Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y ahora nos toca el segmento de la persona que cambia el mundo. ¿Quién es? ¿Quién es Signa Booker? Ella es una activista, escritora, educadora y conferencista irlandesa, reconocida internacionalmente por su trabajo en favor de la inclusión, la accesibilidad y la representación de las personas con discapacidad. Nació en Irlanda y vive con acondroplasia, la forma más común del enanismo. Desde muy joven comprendió que muchos espacios, productos y servicios no estaban diseñados pensando en personas de diferentes estaturas o capacidades. Y decidió convertirse esa realidad en una misión de cambio social. Signa ha logrado llevar la conversación sobre la discapacidad a espacios donde históricamente había poca representación, incluyendo la moda, la tecnología, la educación y el diseño urbano. Y sin olvidar las políticas públicas. Ella defiende una idea muy poderosa. La inclusión no debe de ser una adaptación de los últimos momentos. Debe de formar parte del diseño desde el principio. Su trabajo como empresa global. Signa ha colaborado con organizaciones y empresas de renombre mundial como Microsoft, Gucci, Pinterest, Instagram, Naciones Unidas y Banco Mundial. Su objetivo es ayudar a que productos y servicios y experiencias sean accesibles para todas las personas desde su creación. Y también ha cambiado el mundo con un Tech Talk que ella lanzó y presentó en una charla en el 2017, titulada Why Design Should Be Included Everyone. ¿Por qué el diseño debe de incluir a todo el mundo? La conferencia tuvo millones de visualizaciones y la convirtió en una de las voces más influyentes del mundo en temas de accesibilidad e inclusión. Por eso hemos elegido a esta joven, a esta brillante mujer que aún con su discapacidad, ella ha impactado el mundo. Signa Booker es la mujer que cambia el mundo. Y hablando de mujer que cambia el mundo, señores, está conmigo una persona que yo admiro muchísimo. Ella empezó siendo estudiante de nuestra fundación y le cuento que ya ella misma tiene su fundación. Ya Taina Maturrín está creando un impacto en la ciudad de Lawrence y también en Massachusetts. Para mí me llena de mucha emoción porque a pesar también de los procesos difíciles que ella y toda su familia ha estado viviendo, ella aún sigue adelante y es la voz de muchas familias que llegan de Haití. Enhorabuena, bienvenida a tu programa, querida Taina. Buenas noches, gracias Raquel, gracias por todos, gracias por la invitación y es un honor para mí de estar aquí en esta plataforma que me educaba y siempre yo sigo aprendiendo cada sábado. Y gracias por la Fundación Cambiando el Mundo también que me ha ofrecido muchas oportunidades de aprender
de empoderarme también. Tengo que aclarar que dijiste buena noche, pero acuérdate que parece que tú estás como durmiendo todavía. Estamos de por la mañana, ¿eh? Y feliz de tenerte este sábado aquí tempranito en la mañana con nosotros para que nos hables de cómo nació ese deseo de tú motivarte a educarte primero, a empoderarte primero para ahora estar motivando a los demás. Háblanos de ese proceso cuando llegaste a los Estados Unidos, no tenía nadie, no sabía de tus derechos y cómo conociste a la fundación. Todo empezaba por medio de mi familia, nuestra situación es que fue un poco complicado. Entonces, mientras estábamos enfrentando nuestros desafíos, pero la pasión de servir, la pasión de ayudar, eso fue el inicio de todo. Y yo encontré a la fundación por medio de mi esposo, que encontró Raquel en un shop en Jevo. Y mientras que estábamos buscando recursos para nuestros hijos con autismo y no habla, con muchas cosas que fueron tanto difíciles para nosotros. Y cuando encontré a Raquel, me invitó en la clase de IP, como yo sabía defenderme en español, para mí fue una cosa maravillosa. Y de aquí yo encontré a una familia. La Fundación de Verdad es una familia para mi familia en todo punto, que sea educativamente, que sea socialmente, personalmente. Y es como en la fundación yo hice mi kindergarten aquí en el mundo del autismo. Y gracias por todo, Raquel. ¿Qué necesidades están teniendo las familias que tienen hijos con autismo y otras discapacidades cuando llegan desde Haití? ¿Cuáles son las necesidades primarias que se encuentran aquí? Y el primer punto es la barrera del idioma. Porque de verdad, cuando uno necesita un recurso, tiene que preguntar. Pero ¿cómo preguntar si no habla? Entonces, no solamente el idioma, sino los medios de encontrar los recursos, dónde irse, a quién preguntar. Entonces, todo eso es un río para nosotros. Como haitianos que hablan Haitian Creole, a veces hay recursos de verdad. So, ¿tú hablas inglés, French o creol? Creole, francés. Y español. Español. Oh my God. Un poco de portugués también. Are you serious? Oh my God, Dios mío. Y mencionaba eso porque yo hablaba contigo ahorita antes de venir al programa y te dije, wow, mi intención también es querer invitar a Taina, pero tu facilidad de hablar español te hace más asequible, más accesible, de saber más informaciones, de estar más en la comunidad. Y mira cómo está haciendo el impacto tú, no solamente entre los que hablan el idioma inglés en Hebro con americanos, sino también en la comunidad haitiana y también en los latinos. Y mientras hablando de eso, yo quería mandar un saludo especial a mi comunidad que habla en Haitian Creole. Bonjour tout le monde. Porque ellos... Sigue, ¿qué más dices tú en creol? Dile. Dile, aquí estoy con Raquel Quesada cambiando el mundo. Dilo. Ok, moi content jodi pour moi sous plateforme Raquel là pour me capable parler ensemble avec nous. Et me senti c'est honneur pour moi servir communauté parce que nous bail sens à travail moi parce que avec langue créole là ça permet moi capable aller l'autre côté pour me capable joindre ressources porter dans communauté et c'est toujours un plaisir toujours à partager avec même l'amour même passion pour me capable servir nous. Dijiste pasión. Así es como yo, sí, yo digo es con la misma pasión que yo estoy sirviendo porque gracias a ellos mi trabajo tiene significación porque
yo soy entre como un sándwich, entre Raquel y el español, entre el creol, mi comunidad, porque siempre yo quiero compartir los recursos y a veces me da pena porque hay recursos, pero la familia que hablan creol no pueden participar por Eso iba, Taina, porque muchas veces ellos quieren, pero no tienen el acceso por el idioma, o muchas veces tienen que esperar muchísimo para que alguien venga a hacerle el intérprete, o quizá no entiende la cultura, pero también el trauma que llegan tu comunidad por todo lo que está pasando en Haití. ¿Cómo está la discapacidad en Haití en estos momentos? Ahora mismo hay algunos ojos que empiezan a abrir, porque antes ellos no enfocaban en eso, o sea, lo atribuyen a cosas maléficas, o sea, Satanás, cosas así, pero ahora mismo como los casos se multiplican y ellos entienden que no es Satanás. O sea, está creando más conciencia, pero también ustedes desde aquí le están ayudando a cómo ellos educarse, porque cuando ellos ven que entienden que tu hijo, los dos, tienen autismo y que necesitan terapia, necesitan apoyo, cuando ellos ven también el modelo que está haciendo en los Estados Unidos, desde la empatía, el amor y la educación, creo que también eso ayuda cuando ustedes llaman y le hablan que las cosas no son como se ven en Haití, eso también ayuda. Sí, y para decirle la verdad, esa confidencia que yo tengo ahora para decir, yo tengo un hijo con discapacidad, eso empezó con ustedes en la fundación, porque al inicio yo quería esconder a mi hijo. Yo no quería que la gente sepa que yo tengo un niño que no habla o un niño que tiene una condición. Es por medio de los aprendizajes y de ahí yo digo, mira Raquel, mira su hijo, mira Cintia, es como yo digo, pero yo no estoy sola porque yo tengo vergüenza de una cosa que yo no lo busco. Y de ahí saco toda vergüenza, cosas que me pudiera hacer sentirme mal para enfrentar mi realidad, porque de verdad yo no voy a poder cambiarlo, yo tengo que vivirlo. Y realmente me gustó eso, porque a lo primero tú me decías, Raquel, tengo esta situación, venga conmigo a la escuela a defender los derechos, y yo iba, y yo te enseñaba, te decía, no, dile que no acepte eso, pídele un reporte, alza la voz por tu hijo, exige más. Y después que cuando también estaba en la clase, ya tú ibas mirando que no solamente tu hijo tenía derechos, sino que tú también tenías derechos, pero que también estaba bien tú entender que no era un favor que el sistema en los Estados Unidos le estaba haciendo a tus hijos, sino que era un derecho. Entonces cuando ya yo veo que tú sabes todo y que estás aprendiendo y que iba a las reuniones, yo digo, wow, lo logré. Y de verdad, Taina, mira, te lo digo públicamente, no hay mayor dinero, no hay mayor riqueza, mayor fama que el yo saber que tú, a través de la fundación, no solamente a través de mí, sino a través de la fundación, tú has conseguido los conocimientos y el liderazgo que tú tienes hoy. Ahora háblanos del impacto que tú estás haciendo en la comunidad. Muchas veces lleva raciones de comida, lleva ropa, hacen servicios. ¿Qué hacen ustedes y cómo se llama la institución o la organización que ha creado? Yo tengo la oportunidad de empezar a servir y cuando yo veía, la gente me preguntan de cosas que yo no sabía y ellos piensan que yo soy como alguien que sabe de todo y de ahí empezó todo. Entonces, cuando me preguntaron, yo busqué a alguien, un profesional en esa área para decir, mira, fulano me preguntó, ¿puede ayudar? Y de ahí yo empecé a crear talleres de tax, y de ahí me preguntaron sobre la migración, mientras que yo no sabía nada. O sea, que tú brindas servicios en diferentes áreas, qué importante. Y también abre el free market,
o algo parecido de brindar otro tipo de servicios y recursos para la familia? Háblanos de eso. Oh, sí, la organización se llama Multicultural Community Support y tiene ese nombre para que todos se sientan bienvenidos. Aunque yo soy haitiana, cuando yo vine en los Estados Unidos, muchos extranjeros, personas no de mi raza, que me ha ayudando, apoyando sin condición. Entonces, por eso yo digo, si yo voy a servir, yo sirvo a la comunidad, no a alguna raza particularmente. Taina es aquí para servir a todos. Y el free market es por el deseo, porque sabemos lo que significa no tener algo que necesita. Porque hasta ropas, cosas que una familia puede necesitar. Y a veces uno puede pasar por una situación difícil por un momento y la vida puede ser complicada. Entonces, de ahí nace la idea de servir. Y yo recibí donación. Hay alguien particularmente que yo quería saludar, Milagro Cruz. Alguien que yo he la oportunidad de conocer por medio de la fundación también. Y yo creo la primera actividad que yo realicé en mi organización fue gracias a ella, porque ella me daba como sabanas y además otro recurso, y de ahí ella como me activa, dice. Pero te está ayudando como otros líderes, como no puede dejar de mencionar a Cintia, porque si no te va a matar. Cintia Lane es una también líder que apoya mucho a Taina, y no te hemos soltado porque eso es lo que queremos ver, seguir colaborando, seguir trabajando y pues tener esa mente visionera para seguir impactando al mundo. Taina, ¿cómo podemos encontrar tus redes sociales, la fundación, y cómo podemos conectar contigo si hay una familia en la comunidad que quiera saber más de ti? Tenemos una página de Facebook. Yo soy muy activa en la página de Facebook. Tenemos Instagram también. Ellos nos pueden seguir en la página de Multicultural Community Support MA Chapter en Facebook, en Instagram también. Excelente, excelente. Señores, voy a volver a traer a Taina, porque hay un tema que no lo hablamos y es que es importante hablarlo. Taina ha pasado por una situación de cáncer, su esposo también ha sido operado, su familia, señores, ha sido una cosa detrás de otra, y como ella sigue en medio del proceso luchando, trabajando por los demás. Porque ella en una le pide a Dios y le dice, si me tiene estable, pues yo voy a seguir honrándote con el servicio. Ese tema lo vamos a traer y la vamos a invitar nuevamente, porque sé que al igual que ella, muchos padres están pasando por procesos de salud con diagnóstico y aún así tienen que seguir dando la batalla con sus hijos. Y encima de eso le diagnosticaron otro hijo con autismo. Entonces, enhorabuena. Es un honor tenerte y llamarte mi amiga. Gracias por existir, gracias por ser la columna que sostiene tu familia, gracias por el apoyo que está dando a la comunidad y gracias por el servicio con la pasión, como mencionaste, que hace en la comunidad. Muchísimas gracias, Taina, por estar con nosotros. Gracias a usted también y gracias a mi esposo, porque es por medio de su apoyo que yo pude seguir adelante. Y de verdad, algo que yo quería decir públicamente, la visión que estoy cargando con la organización fue la visión de él, no la mía. Excelente, para que tú veas, nosotros estamos muy bendecidas de los esposos que Dios nos ha dado. Señores, los libros estamos ahí en Amazon. Vaya y busque su libro de liderazgo. Hoy estuvimos participando, el pasado viernes, ayer estuvimos participando en una cumbre de liderazgo. Ahí estaba yo hablando de cómo los líderes deben de avanzar en muchas áreas. El tema principal es la tecnología, pero cómo no podemos dejar a la comunidad de personas con discapacidad atrás. Sí, porque vamos todos a avanzar sin dejar a nadie atrás. Entonces, ahí estábamos exponiendo. Ahí tenemos también
unas cuantas imágenes que rapidito vamos a pasar porque estuvimos con el grupo. Los libros están en Amazon, el 20% es para la fundación, pero estuvimos, creo que Claudia no tiene las imágenes, pero déjenme hablar un poquito y ya vamos a cerrar, le prometo. Estuvimos una visita, ¡ay sí! Están las imágenes, ¡qué lindo! Estuvimos la clase de diplomado y liderazgo visitando la Casa del Estado. Ahí nos recibieron los representantes y de verdad que lindo ver cómo personas que nunca han ido a la Casa del Estado. Taina se acuerda cuando fue la primera vez, se quedó asombrada, se tiró muchas fotos, ya para ella es algo que constantemente lo hace. Pero qué lindo ser la primera vez de una persona, la primera vez de un padre, que tú le abres los ojos y le dices, mira, esta es tu casa, desde aquí se hacen las leyes, desde aquí las personas trabajan para ti. Y tu voz también se puede escuchar. Entonces, ahí los estudiantes hicieron un recorrido, fuimos recibidos por el representante estatal, Fran Morán, el senador Pavel Payano, entre otros. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, señores. Ya no hay tiempo para más. Agradecerles su atención, su conexión y por hacer juntos un mundo mejor. Sí, porque usted escuchando y estar ahí, atentos, educándose, está construyendo un mundo mejor. Agradecer a Claudia por su paciencia y a todos los invitados que estuvieron hoy aportando precisamente desde su plataforma a un mundo y cambiarlo. Seguimos con más, señores. El próximo sábado tenemos un nuevo encuentro a las 8 de la mañana. Que pasen un feliz resto del día. Bye bye, mi gente. Hasta el próximo sábado. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.